Hola a todos, buenas noches a todos. Namaste. Continuando nuestra clase de hoy hablaremos sobre el protocolo internacional que las autoridades ya prepararon para, para el caso de un contacto en masa con seres extraterrestres. Empezaré esta historia hablando de una cosa. Prácticamente 2 años atrás, más de 2 años atrás, yo doy clases en São Paulo mensualmente en un sitio en São Paulo. Todo el sábado a la noche y los domingos. Es la rutina. Y más o menos unos 2 años atrás yo estaba dando una clase sobre ufología en el domingo. Y cuando terminé la clase, una señora me buscó y me dijo lo siguiente: profesor, necesito mucho tu ayuda. Y ella se identificó. Yo soy profesora de astronáutica de ITA. ¿Ok? Yo estoy volviendo al Brasil ahora porque yo quedé 15 años en Estados Unidos trabajando en la NASA en un proyecto de un autobús espacial. Y el ITA creó una silla y ahora de astronáutica. Y yo vine aquí porque voy a asumir este puesto. Pero antes de que yo salga de Estados Unidos, la ONU me buscó y me pidió que yo realizara una misión. De aquí a una semana estoy yendo a Oslo, en Noruega, reunir un grupo interdisciplinar de cientistas y autoridades de varias áreas para elaborarnos conjuntamente un protocolo internacional de cómo proceder delante de un contacto con seres extraterrestres. Ese protocolo tendrá que ser firmado por todos los miembros de la ONU para que caso un contacto extraterrestre ocurra, todos los países deben obedecer una regla conjunta de comportamiento de cómo proceder delante de ese hecho. Y yo confieso a ti, Larcio, que yo no sé absolutamente nada sobre el asunto. ¿Me entendéis lo que me dijo ella? Por eso vine a ver tu clase, porque necesito tu ayuda. Y yo le dije: mira, señora, lo que tú necesites de mí, puede contar conmigo. Puede consultar a la hora que necesites. Mi email es este, mi teléfono es este. Y ella dijo: profesor, te agradezco mucho, tal, tal. Bueno, esa mujer fue, se fue. Yo en- Ella me dio su tarjeta y ella realmente era todo aquello que me dijo. Ella no me estaba mintiendo. Ella era profesora de Luzpo, trabajó en la NASA durante 15 años. Una increíble mujer inteligente, ingeniera. Y ciertamente aquella que me dijo tampoco me estaría mintiendo. Pero un detalle, esa mujer nunca entró en contacto conmigo más. Nunca. Y os explicaré por qué. Como ella era una persona que no entendía absolutamente nada del asunto. Así que ella fue para Oslo y se reunió con otros especialistas, políticos, militares del área. Ella percibió que aquello tenía que ser secreto.
no podía ser algo público. Por tanto, ella no podría envolverme en ese asunto. ¿Ok? Y probablemente, por lo que ellos hicieron allí, ella no me necesitaba para nada. Porque nadie allí sabía nada sobre extraterrestres. Entonces, ¿qué protocolo que hicieron? Ellos hicieron un protocolo simplemente materialista. Si ocurrió un hecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? De Estados Unidos, de la Rusia, de China, de tal. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Vamos a ser individualistas cada uno por uno? ¿O vamos en conjunto para interactuar en conjunto con esas inteligencias? La discusión era, ¿y si aparece en Europa y no aparece en Estados Unidos? ¿Y si aparece en China y no aparece en Rusia? Mire la confusión. Entonces por eso tendría que ser una cuestión, un procedimiento general. Porque recordáis la discusión que hablemos. La locura que puede ser si los extraterrestres aparecen en masa. Dará una quiebra en la economía. Todo se vuelve una locura de la civilización humana. Todo aquello que creemos se cae por tierra. O sea, los paradigmas cambiarán de forma radical de una hora para otra y la sociedad no está preparada para eso. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo sé porque tengo informaciones por otros caminos. Os contaré ese protocolo y ya fue hecho. Un programa de History Channel, dijo exactamente que eso ocurrió. El protocolo fue elaborado, está elaborado y la ONU está lista para, si este hecho ocurrir, cómo procederán ante este fenómeno. Esa es una cuestión fundamental. Pero os voy a contar una cosa interesante. Ningún gobierno en ese protocolo del mundo antes hablará de esto a nadie. ¿Por qué? Por el caos que puede causar. Sí, el gobierno. La pandemia ya causó un caos en la economía. ¿Ok? Imagina si llegan ahora y dicen, nosotros estamos percibiendo que en breve, no sabemos una data exacta, los extraterrestres aparecerán en masa. Uf, habrá una quiebra en la bolsa de valores, los religiosos entran en colapso, la NASA no sabe qué hacer, todo el mundo no sabe qué hacer. Porque nadie tiene conciencia de cómo los extraterrestres actuarán. ¿Qué quieren ellos de nosotros? Un anuncio como este causaría una catástrofe estructural en nuestra sociedad. Entonces, parte de ese protocolo internacional es no hablaremos nada antes de que ocurra el hecho. Porque si ocurre ya no hay manera. Las autoridades tienen que hacer algo. Entonces os daré un resumen. Es muy importante. Es algo que estamos viviendo ahora. Primero, el protocolo está listo. Ahora hay un detalle. Yo no sé si todos los países firmaron. Eso es secreto. Porque la Rusia puede decir, no, no quiero firmar eso. Actuaré de mi manera. Los Estados Unidos también. Porque hoy en día, consenso entre las grandes potencias no existe. En ninguna situación, por ejemplo. Nunca las potencias del mundo tuvieron
un acuerdo entre todos. Y cuando ese hecho, dos, no sabemos si todos los gobiernos firmaron. Probablemente no. Tú coges un país árabe, Irán, y no firmarán, no sabe qué es eso. Es difícil discutir eso, nunca fue discutido. Entonces, nuestro mundo es un mundo muy dividido, no es esa posibilidad que unirá a las personas. Entonces, nadie hablará nada sobre el asunto. Todavía sigue top secret. Eso que habéis visto, la NASA abrió algunas imágenes y alguna persona dice que si es, no es, eso seguirán haciendo eso, porque eso no afecta a nada. ¿Cambió alguna cosa en vuestra vida? ¿Sabéis que la Fuerza Aérea Americana siguió un UFO? ¿Qué cambió en tu vida? ¿Tu banco paró el mundo? No, eso no funciona nada porque ya está pasando a más de 70 años. Eso ocurre a más de 70 años y nada cambió. ¿Me entendéis? Nada cambió. Entonces, enseñar imágenes de UFO, nadie llega y dice, eso realmente es una nave extraterrestre. Ese tipo de declaración nadie da. Ah, parece un drone, no sé qué es, puede ser, no, puede no ser. Ah, le da igual. Una hora después, la gente se gira y va a hacer sus cosas en su vida. Hablo en serio, la raza humana es así. Todos van a esperar. Ese es el protocolo. Los extraterrestres. Y eso dejaron los extraterrestres bastante desconcertados. Porque ellos esperaban que los gobiernos empezaran a preparar la humanidad para un gran contacto. Ahí en el cuarto paso dice, todos los gobiernos van a esperar que los extraterrestres den el primer paso. Eso desconcertó el comandante arriba. Yo para... Todos irán a esperar a los extraterrestres dar el primer paso. Nadie quiere poner su mano en el fuego. Imagina si cualquier presidente dice algo así. Está la iglesia, todo el mundo cae encima. Nadie prueba nada.
Aunque el gobierno tenga algo que pruebe, él no puede actuar solo. Un país lo libera. Eso es una cosa internacional. Los países caen encima tuya. ¿Quién controla a los fanáticos? En el protocolo debería existir una preparación organizada, una discusión en las universidades, en las escuelas, en los programas de la televisión, en debate, y los hechos siendo traídos con realidad, no con dudas. Los extraterrestres son reales y punto. Pero todos los gobiernos tienen un miedo terrible de las consecuencias. Todos los gobiernos tienen un miedo terrible de las consecuencias ideológicas de este hecho, las consecuencias económicas que eso ocurrida podría pasar, las consecuencias políticas, quién está en el poder, cómo sería visto por la oposición, por el pueblo, alguien que defienda una existencia real de seres extraterrestres aquí. Podría ser tachado como loco, como idiota. No sería electo en la próxima elección. Y religiosas. Entonces, todos ellos sientan en la mesa y se quedan extremadamente... ¿Sabe por qué? Porque no saben absolutamente nada sobre ellos. Ellos solo reciben el ultimato atrás. Pero eso es... ¿Cuáles sus dudas son? ¿Cuáles son sus intenciones? Siempre tienen desconfianza. Los gobiernos cambia todo el tiempo, político cambia. Entonces, la verdad siempre se quedó oculta. Entonces, el protocolo es un protocolo completamente a medias. Todo el mundo tiene miedo de ellos. Todos mueren de miedo de los extraterrestres porque ellos temen una intervención extraterrestre. Porque veamos bien. Inteligencias. Utilizaré un término. Megas avanzadas. ¿Cómo nos tratarían? ¿Cómo seríamos tratados por inteligencias avanzadas? Todo el mundo tiene miedo. Si baja un extraterrestre de aquí, todo el mundo sale corriendo. Os contaré una historia real que ocurrió conmigo con un grupo que llevé en 1970 y algo, 78 por ahí. Llevé un grupo aquí en mi ciudad de 40 personas, haciendo una vigilia ufológica en el campo. Eso fue en el domingo. El día anterior teníamos tenido un contacto con 10 personas con naves físicas durante una hora en un sitio específico. Eso ascendió una llama y invitamos personas de todo el sitio para ir en ese mismo sitio, descampado aquí, en nuestra ciudad, para hacer una vigilia a ver si la nave volvía y teníamos un contacto otra vez y que todos pudieran verlo en ese grupo mayor. Y llevó novia, no llevó no sé quién, ¿sabe aquella cosa? Gente que no tiene nada que ver con la historia, en la curiosidad. Allí fuimos, todo el mundo. Llegamos allí, unas 10 horas de la noche, todo el mundo sentado en círculo, coches a 100 metros de distancia en descampado,
sentamos en círculo e hicimos nuestras meditaciones. En unos 20 minutos, una luz empezó a deslocarse, a moverse. Y todo el mundo, mira, Laércio, ¿será que es? Vamos a hacer lo siguiente, amigos. Vamos a mirar para aquella luz todos, concentrarnos y pedir a ella para que se aproxime de nosotros. Si son ellos, captarán nuestro mensaje telepático y nos contestarán. Un minuto después de esa vibración, la nave se encendió y vino muy rápido hacia nosotros. Y aquello fue creciendo. Tío, todo el mundo se levantó corriendo, disparado a los coches. Solo quedaron 2 personas sentadas, yo y un amigo mío. Y comentamos ese caso hasta hoy, de nuestro grupo. El único macho que se quedó sentado y no salió corriendo. ¿Me entendéis? Nosotros que estamos interesados, la gente sale corriendo. Imagina una persona común que no sabe nada. Imagina aquella persona que... Como una militar está allí con un arma. ¿Me entendés lo que digo? No existe hoy en la Tierra ninguna institución religiosa, militar, ideológica, partido político que esté en condiciones de mantener un contacto abierto con cualquier inteligencia extraterrestre. Eso es verídico, no hay. Nadie sabe nada sobre el tema. Tienen mínimas ideas y todas ideas equívocas. Yo recuerdo de un famoso Stephen Hawking, un gran físico, gran cientista. Varias veces él publicó artículos diciendo que moría de miedo de una invasión extraterrestre y seres esclavizando a la humanidad. Era su visión, uno de los mayores cientistas ingleses. Y eso no estoy inventando, puedes leer vosotros mismos y entenderéis lo que os digo. Yo simplemente, cuando leí ese artículo de ese gran cientista, simplemente dije, madre mía, no es posible que una gran inteligencia como esta tenga la capacidad sobre decir tantas tonterías sobre el tema. Imagina los demás cientistas. Imagina los militares en las Inglaterra y otros sitios. Hay que muere de miedo. Es una distancia muy grande entre la realidad espiritual. Porque, ¿qué tienen en mente esas personas? Entonces, hablaré un poco con vosotros sobre ese asunto. Contestaré algunas preguntas. La revelación sobre los extraterrestres tendrá un impacto en la economía mucho mayor que el COVID debe. Completamente mayor. El mundo parará. El mundo parará porque nadie sabe qué ocurrirá el día siguiente. Es la misma cosa si una bomba nuclear explotara. Nadie sabe cuál será la reacción del mundo. ¿Qué ocurrirá? Entonces para banco todo el mundo se queda con miedo. Eso causará una crisis sin precedente. Miedo. Mucho miedo al principio. Es muchas personas que vendrán en la tele a hablar mucha tontería. La Rusia posee más información que otros países. Repite la pregunta, por favor. La Rusia posee más información
sobre los extraterrestres que otros países, debido a la gran incidencia de apariciones en algunas regiones. No. Nadie sabe absolutamente nada sobre el otro. Nadie sabe nada. Las personas solo saben lo que vosotros sabéis. Luces en el cielo, cosas que publican. Nadie tiene más información sobre el fenómeno UFO. No es exclusivo de una institución de un país. Podéis estar seguros de lo que os digo. Os preguntaré una cosa. ¿Cuál país en el mundo tiene contacto con espíritus? La Rusia tiene contacto con espíritus. ¿Sabe? Por eso, ya sabéis quién tiene contacto con ellos. Es muy fácil. Ellos no saben. Ellos tienen miedo de una invasión extraterrestre, de una inteligencia mucho más avanzada que pueda querer dominar nuestro planeta de alguna forma. Ese es el miedo político ideológico. El mayor miedo es que los extraterrestres dirán a la humanidad. Todas las instituciones religiosas y políticas. Imagina un extraterrestre hablando un montón de cosas contra la izquierda. Ya los izquierdistas quedan... Cualquier discurso se vuelve tendencioso. Si Jesús volviera, ¿qué sería de derecha o de izquierda? Nunca agradará a todos. Entonces, es una cosa loca, pero nadie sabe. Ningún país sabe nada sobre ellos. ¿Cuál sería el camino más leve para la revelación de los extraterrestres sin tener impacto catastrófico en la economía mundial? No hay cómo. Tendrá el impacto catastrófico en todo. El mundo no está preparado. Habrá un shock, un salto cuántico. Será una pancada. No hay que hacer. Cuando lleguen de una manera incontundible, inconfundible, que no hay como negar, Él se mostrará para toda la humanidad abiertamente. La cosa va a ser loco. No habrá guerra ni nada, pero que habrá una locura, sí. Las mentes humanas entrarán en colapso, las instituciones entrarán en colapso. El ser humano siempre creyó que era la única figura en ese universo. El ser humano es un egocentrista. Él cree que es la única creación perfecta de Dios. Siempre se creyó mejor. Y aprenderá que no es. Que todo lo que él aprendió en la religión no es. Y que aprendió en la ciencia también. Cuando apareció el disco volador, todos los científicos se vuelven locos. Todo lo que él creía estaba equivocado. Todo lo que construyeron estaba equivocado. Todos los científicos no creen en los extraterrestres por el tema de la relatividad. Y ellos hablan eso abiertamente en todos los programas de científicos. Todos los científicos son inteligentes en matemática y todo, pero lo que saben no es nada perante lo que saben los seres superiores. Con naves interestelar, es admitir que todo lo que saben sobre física está equivocado. Tendrán que rever de física teórica.
En el protocolo de la ONU existe la posibilidad de actos belicosos contra los extraterrestres. Yo no leí el protocolo en sentido, sabemos por otros caminos, pero en principio no, porque es inútil, es inútil. No tenemos una capacidad armamentística para luchar contra algo así. Cualquier científico que intente orientar, cualquier estrategista militar que estuviera allí, sabería que no tenemos la mínima oportunidad de entrar en un confronto directo con esas inteligencias. Entonces, al principio, no tenemos absolutamente nada en ese protocolo que invoque una alianza militar contra ellos, contra una invasión extraterrestre. Pero es un hecho cuando una gran nave aparece, habrá alianzas militares que intentará defender de una posible invasión. Eso estará siendo hablado. Existe la posibilidad que los extraterrestres preparen gradualmente hasta el contacto en masa. No existe gradual. El gradual ya está pasando a 70 años, pero el gobierno esconde. Nadie ayuda, nadie cree. Hasta hoy, los extraterrestres cambió vuestra vida, cambió la sociedad, cambió la economía. Hay cuestiones de ufología en las escuelas. Despierten, gente, despierten. Los extraterrestres no significan nada hasta ahora. Los extraterrestres a través de los gobiernos informarán que son seres espirituales. No. Os estoy diciendo que los gobiernos no tienen una información o diálogo con ellos. Los extraterrestres no hicieron ninguna amenaza. No tienen esa condición de llegar aquí imponiendo ideas. No quieren imponer nada. No es una cuestión de imposición. Lo que ellos harán es mostrarse. Se mostrarán. Yo sé el comportamiento de los extraterrestres, yo sé lo que harán. Ahora, yo no sé cuál será la reacción humana delante de todo esto. Porque el ser humano es muy imprevisible en muchos aspectos, pero imprevisibles en otros. Hay gente que puede saltar del puente, son imprevisibles. Es el fin del mundo, los extraterrestres nos van a matar. Hay un, un programa en radio en la década de 40, Orson Welles hizo un programa de radio, pero era una novela, no era realidad. Pero quien corre al principio hizo una estrategia. Todo el mundo pensaba que era verdad lo que estaba pasando. La gente se volvió loca. Claro, aquella época era otra información. Pero el ser humano no teme mucho el desconocido. El mundo espiritual es muy desconocido. Y el mundo extraterrestre también. En Europa nadie habla mucho sobre ese asunto. En un país avanzado. Y eso debería ser una discusión en todos los sitios. Pero no lo es. Existe la oportunidad de los extraterrestres no contar la historia completa para ti. Si el Señor filtra de alguna forma las informaciones que reciben de ellos. Yo no necesito filtrar, ellos hablan directo, no esconden nada.
Claro, no sé todo. No tengo acceso, no soy esa persona super maestra. Soy apenas un mero contactado. Yo quedé en la mía. Ellos me dan la información, yo agradezco. Pero yo los conozco muy bien. Yo los conozco há 45 años. Hace 45 años que tengo contacto. No es algo de ayer. El comportamiento, yo sé cuando se ríen, cuando contan chistes. Yo convivo con ellos. Esa es la diferencia. ¿Por qué los extraterrestres no orientan el desenvolvimiento del protocolo para que el contacto sea de la mejor forma? Entonces, ¿por qué aquella mujer no me buscó? Yo podría entrar en aquel grupo y diría, ¿quién soy yo? No soy autoridad ninguna. No trabajé en la NASA. No soy nada. Es la misma cosa, soy como un Chico Xavier. Chico Xavier nunca, siempre fue un gran medio para los espíritus, para un gran hombre. Pero políticamente, ideológicamente, él no fue nada. ¿Me entendéis? Yo soy la misma cosa. Por eso que tenemos que dejar la cosa ocurrir. Los extraterrestres se mostrarán sí o sí. Duela quien duela. La gente... No hay otra salida. Como no hay nadie preparado, por... En la década de 60, 70, nadie estaba preparado para abducciones. Pero ocurría. Pero ocurría cualquiera. No tenía gente preparada para un contacto extraterrestre. El primer que veía más o menos, lo cogía. Hoy en día no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Ninguno de vosotros que me escucháis estáis preparados para un contacto. Entonces, ¿cómo tendrá que ser? Tendrá que ser boom. Parece la nave y lo que Dios quiera. Cada uno actuará de acuerdo con a ver cómo el mundo hará. Los extraterrestres son muy avanzados, ellos saben más o menos la reacción, porque eso es algo que hacen en otros mundos. No es algo de este planeta la primera vez. Laércio, Laércia, un día llegará en que vamos a invitarte para irnos para otro mundo, hacer un gran contacto con aquella civilización y tú participarás con nosotros de ese contacto en otro planeta y vamos a hacerlo otra vez. Todo lo que hacemos aquí ahora es una rutina en la galaxia, porque es apenas un despertar de una civilización. No es algo, es un despertar. Todos vosotros son almas y espíritus que estáis adormecidos. Absolutamente más nada. El despertar tiene una euforia. Eso necesariamente ocurrirá. ¿Me entendéis? Siempre tiene que haber una primera vez. Es la vieja historia. Hay que perder la virginidad. Ufológico, digamos. Por ejemplo, a partir del momento que la Tierra gane conciencia que los extraterrestres están aquí mundialmente y que no es solamente una historia de locos, que es una verdad absoluta, que todos tendrán que caminar con esa verdad porque es un hecho, no es una posibilidad. Los paradigmas cambiarán. Entonces el segundo paso es el diálogo con ellos. ¿Qué dirán? ¿Qué tipo de conocimiento transmitirán para nosotros? ¿Habrá transferencia tecnológica? ¿Mm?
¿Qué tipo de interacción pasaríamos a tener después de un contacto directo y en masa con esas inteligencias extraterrestres? Es eso. Esa es la llave de la cuestión. Los gobiernos tienen mucho miedo de perder el poder. Los religiosos mueren de perder el poder cuando una verdad mayor se aproxima. El Papa no sabe qué hacer tampoco. Es el fin de la iglesia. Os contaré una historia. Son Malaquías fue un vidente de la iglesia católica que perfeccionó todos los papas que existirían hasta el fin de la iglesia. Y ese papa que está ahí es el último de la lista. ¿Ok? La iglesia no existirá más como ella se encuentra hoy. Porque a partir del momento, todas esas instituciones viven debajo de dogmas, no de verdades. Y el terrorismo con Satanás. En el momento que una verdad mayor sea mayor que el Papa, que son las inteligencias avanzadas que vienen del espacio, no sabéis la locura que pasará. Entonces el Papa hasta hoy nos reveló la tercera mensaje de Fátima. La llegada de la gran revelación. Ese es el apocalipsis, la revelación, revelar la verdad. Los extraterrestres saben la verdad en sus manos. Tú no sabes quién eres, pero ellos saben todo sobre ti. Saben quién eres, de dónde viniste y la posibilidad de dónde irás después de que mueras. Ese es el punto de la cuestión. Yo no sé quién soy, pero ellos saben quién soy yo. Esa es la verdad que llevará la humanidad de boca abajo. Dos grandes verdades traerán. La primera es, tú irás a interactuar. El ser humano tendrá que acabar con ese egocentrismo y creer que él es único, raza creada por Dios en el universo. Entonces tendrá que percibir que él no es nada de eso, que es un gran tonto en relación a las razas superiores que están ahí. Esa es la primera caída de pedestal ideólico. Y segundo punto es la vida después de la muerte. La mayor de las grandes revelaciones es vida después de la muerte. Después de eso, no hay ninguna ideología que resista. Si el Papa es el último, entonces el contacto en masa es muy inminente, ¿sí? Entonces, está inminente, sí. Puedes preparar tu mochila, tu kit abducción, que la cosa se va a volver loca. Chico Xavier dijo que entre muchas razas de extraterrestres existen algunas pocas evolucionadas. Claro, nosotros somos seres extraterrestres, pocas evolucionadas, por eso estamos aquí. Las razas avanzadas, tenéis que entender que razas no evolucionadas no navegan en las estrellas. No hay tecnología. Eso somos nosotros. Estamos aquí en este planeta. No logramos ni llegar a la luna. No salimos de aquí. No tenemos capacidad interestelar para dar por saque en otro mundo. Utilice vuestra inteligencia. Todas las razas extraterrestres con capacidad tecnológica para navegar en las estrellas ya son seres ascensionados, seres de gran espiritualidad. No me gusta decir eso, pero Chico Xavier no entendía mucho sobre ese tema. Nada sobre extraterrestre.
Profesor, basado en el hecho de que las personas no están preparadas y no creerán en ellos, podemos concluir que el contacto ocurrirá sin ninguna preparación. Completamente sin preparación. Ya dieron 70 años de preparación, pero nadie se preparó. No hay otra salida. Mira, os diré una cosa. Los kardecistas están preparados para los extraterrestres. Ningún centro espírita. Estoy diciendo eso con sinceridad. Yo organizaba congresos de ufología en la década de 80. Ningún centro espírita permitía que yo pusiera un cartel sobre, el, sobre ufología. Porque eso no tiene nada que ver con el espiritismo, eso no tiene nada que ver, eso no distorcía. Madre mía, estáis muy avanzados. ¿Qué guías espirituales que os orientan en el centro espírita? Yo me quedaba enfadado, porque en aquella época yo era más joven y era más rebelde en ese sentido. Con la ignorancia. No me no podía entender cómo una persona habla con los espíritus y no saben sobre los extraterrestres. Entonces yo me quedaba triste con eso. Entonces sabemos, yo sé, yo pasé toda la vida con medios. Hoy el centro espírita viene detrás mía para que yo esclarecerles porque están apareciendo extraterrestres allí y no saben lidiar con eso. El propio espíritu que está trabajando allí a veces no sabe tampoco lo que está pasando. Hay espíritu que no sabe sobre ese tema tampoco. Aquí voy a hacer una aclaración para que no haya confusión. Y es la siguiente. Hay personas que creen que porque un medium puede tener un contacto con un ser espiritual, ese ser espiritual lo sabe todo, es un ser que te puede dar todas las respuestas del universo. Y eso es un grave error. Cada espíritu también tiene su nivel de evolución, cada espíritu tiene su grado de conciencia. Entonces, hay muchos centros espirituales donde hay espíritus benevolentes que están allí para auxiliar a las personas en asuntos más mundanos, digamos. Pero ya asuntos muy elevados, a veces ellos no tienen conciencia sobre eso. Eso es lo que quiere decir. Década del 50, 60, 70, algunos medios, buenos videntes, veían, pero no era aquella cosa, era una cosa distante. Los espíritus decían, no, los propios espíritus no entendían mucho sobre ese tema. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo conversaba con espíritus. La mayoría de esos espíritus están entre nosotros, no están en la luz. Entonces, los guías que comen carne son buenas personas, pero tienen un nivel de conocimiento limitado. Ese es el punto clave. Entonces, ya andé mucho. ¿Cuántos guías espirituales? Y ellos no tenían idea. ¿Sabe cuando vas en un centro espírita para hablar con un guía? Ese es un asunto complicado de explicar aquí porque
en Europa no hay muchos centros espíritas, entonces os puede sonar confuso esa parte. Yo tuve el privilegio de recibir esos contactos. Entonces yo pude saber qué es el conocimiento de los espíritas, qué es el conocimiento. Fui poniendo todo en la mesa. ¿Qué es lo que sabe el ejército? ¿Qué los extraterrestres nos pueden ayudar? ¿Qué puedo pasar para las personas y ayudarlas? El problema es que el extraterrestre es una inteligencia muy avanzada. Y el kardecismo, él tuvo un nivel de contacto con la esfera espiritual terrestre. No pasó de allí. Fue la primera fase. Estamos entrando en una segunda fase, que es entrar en contacto con seres superiores. ¿Me entendéis? Y entonces los extraterrestres van a ser parte de esa integración. Entonces el planeta cambiará mucho. La religión cambiará completamente. Y yo creo lo siguiente, los medios no harán parte de ese cambio. No habrá más falta medio. Entraremos en contacto con el plano espiritual, con tecnología directo, sin dependencia de medio. Tendremos que despertar para la realidad mayor. No hay otra salida para este planeta. Yo no vislumbro otra forma de global, porque los medios están ahí a más de 200 años. Mira en la Francia si cambió algo. Nadie sabe quién es Allan Kardec. O sea, la influencia, ella fue grande en Brasil. Pero no es algo que influenció el planeta, que cambió la fase del planeta, no cambió. Los extraterrestres tendrán que hacer una revelación lo más breve posible de la manera de ellos, ya que los gobiernos no quieren colaborar con esa intervención. Exactamente, ellos harán de su forma, de su manera. Ya veréis, vais a tener una sorpresa, los cientistas tendrán una sorpresa, que vosotros nunca habéis podido esperar algo así. Nadie puede imaginar lo que van a hacer. Y harán una demostración que la mayor parte de las personas van a pensar que Dios está llegando. Es una cosa absurda. Existe también un protocolo de los extraterrestres para un contacto con los humanos. Protocolos de extraterrestres gracioso. Existe, claro, existen normas y reglas muy bien elaboradas para seguir. Hasta hoy están dentro de... Nunca materializaron aquí, porque no pueden hacer eso. Sería una intervención. La pregunta sería, ¿por qué intervir aquí y no intervir en Estados Unidos? Os diré una cosa. Si en esta clase que estamos aquí, un extraterrestre se materializa aquí a mi lado y hablara con vosotros, en cuestión de horas, el ejército cerca a mi casa, la fuerza aérea me busca, me encierra y ya nunca más me vais a ver. Durante todos esos hechos, en tu opinión, ¿qué falta para un contacto ocurrir? No falta nada. Está inminente, os lo estoy diciendo. Lo tenemos que hacer. Solo estamos esperando el jefe dar con el martillo. Es hoy. No, la data límite ya pasó. Hasta el año pasado. Hasta la data límite. Tenía que esperar. Pero a partir de ese momento hubo una reunión. Estamos esperando. La data límite se acabó. Yo estoy esperando aquí también. Estoy aquí sentado esperando.
Ellos se ríen bastante cuando ellos se ríen más que yo mismo. ¿Tú tienes contacto con ellos de forma física o de forma espiritual? La mayoría de las abducciones son físicas o etéreas. Mira, yo soy prohibido de hablar sobre mis casos, ¿ok? No puedo hablar sobre mí. No puedo hablar cómo es, de qué forma, si es físico, si es eso, si fue abducido, si no fue, si estoy implantado o no estoy implantado. Pero una cosa es cierta, ellos están aquí al lado. Profesor, los extraterrestres tienen una previsión de ese contacto en masa. Podrá ser en este año. No, ellos no dan datas. Y aunque dieran que yo supiera la data, no podría revelarlo. Entonces, tengan paciencia. Vamos a esperar. El comando hasta tomar la gran decisión. Y vamos a ver qué esos seres nos enseñarán. Las reacciones en este planeta serán las más diversas posibles, pero es natural. Pasaremos por todas ellas. Entonces, vamos a esperar que ese gran día llegue y que la humanidad conocerá dos grandes eras. Conocíamos antes de Cristo y después de Cristo. En el occidente, en Oriente, en la China nadie sigue ese calendario cristiano. En la India tampoco. Los musulmanes tampoco. Ni los judíos siguen. Judío no tiene calendario de antes de Cristo y después de Cristo. Solo nosotros, europeos y occidentales. Para nosotros, cristianos, es una división de eras, de ideas, antes de Cristo y después de Cristo. Pero vamos a conocer antes de los extraterrestres y después de los extraterrestres. El mundo no será, pero ni un poco igual. Profesor, ¿quién decide el momento del contacto final? El comando Ashtar. Comando Ashtar, que es la federación. No es Jesús que decide. Con todo el respeto que tenemos sobre esos grandes maestros, eso una cuestión de interpretación sobre cómo está organizado. ¿Quién comanda todo ese proyecto espiritual aquí? Tenéis que entender que esos comandos espirituales no son personas, no son individuos, no hay imperialismo, no hay un individuo que manda, es un comando. La mayoría de las abducciones de las personas en general es física o etérea. Las abducciones físicas ya pasaron, fueron por un periodo. Hoy, si veis, no hay más abducciones físicas. Y en el tanto, muchas personas están despertando para su lado espiritual, de proyección astral, y ellas están despertando a esas inteligencias extraterrestres. ¿Hasta qué punto tienen una clareza de esas imágenes y experiencias en sus mentes? Ahí es cuestionable. Pero son muy pocas las personas que tienen una proyección clara, eficiente, objetiva. Principalmente con ETs. Yo recuerdo, por ejemplo, toda la literatura de la teosofía de Lilith que hacía proyecciones astral, ninguna habla sobre contacto con extraterrestres. Entonces, lo que está pasando ahora es realmente un cambio estructural provocado por el plano espiritual. La onda Shan está preparando a las personas
para la aceptación de una nueva realidad. Las personas van a llegar a la conclusión de que todo lo que estaban esperando era esa gran revelación. Entonces la gran parte de este planeta ya está inconformado con el planeta. Ellos quieren algo nuevo, diferente. Las personas no son más felices en este mundo. Con la ruta, ya son infelices con todo. Está todo equivocado en el mundo. No es lo que quieren. Entonces algo nuevo puede ser para ellas la cosa más importante que puede pasar en este planeta. Es la llegada de ellos. Vamos a tener unos radicales que darán problema. Pero vamos a tener que superar todo eso para entrar en la era de la luz. No hay otra salida para la humanidad. ¿Existe alguna jerarquía arriba del Comodastar? Aquí en la Tierra no, pero en la Federación sí. Hasta era un comando planetario. Bueno, vamos a guardar los hechos y tener mucha fe en las fuerzas de la luz, mucha fe de que en breve nosotros tendremos una gran revelación para toda la humanidad. No se olviden que Apocalipsis significa revelación. Namaste a todos, buenas noches.